conectados y se la pueden compartir, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bendición. Hermano Oscar, Dios le bendiga. Hermana Yesenia. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la que era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Diga ahí, hermanos, conmigo: mas en tu palabra, Señor, echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y ambos llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Impresionante. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Gloria a Dios, amados hermanos. Qué tremendo, amados hermanos. Hoy quiero hablar de este tema, obedeciendo a la palabra. Sé que cuando leemos esta escritura, todos directamente nuestros ojos y todo nuestro sentido se van al milagro impresionante que sucedió aquí, del milagro que Jesús hizo, ¿verdad? Sabemos que Jesús, según lo que leímos, llegó a la orilla del mar y se subió a las barcas, ¿verdad? A la barca de Simón Pedro, del apóstol Pedro. Entonces todas nuestras miradas, amados hermanos, están directamente sobre el gran milagro que sucedió. Inmediatamente pareciera que todos nuestros sentidos se enfocan en que las barcas se llenaron de peces, porque el milagro fue impresionante, amados hermanos. Más que la Biblia nos describe de que los discípulos habían pescado, estos hombres habían pescado toda la noche, y eran pescadores profesionales, tenían mucho conocimiento y de ello vivían. Esa noche aparentemente todos los peces habían huido del mar y ellos no habían podido pescar toda la noche ni un pez, no habían podido pescar nada. Estaban decepcionados, desesperados, y estaban a la orilla del mar limpiando sus redes después de una noche de desvelo, cansados y sin haber tenido éxito en lo que habían emprendido. Y en medio de todo eso vemos ese milagro glorioso de que Jesús los desafía y les da una orden a Pedro para que vaya y tire la red. Estoy seguro, y según leemos, Jesús le rogó a Pedro, ¿verdad?, que creyeran en la palabra que él estaba dando, porque quizás dudaban, puesto que tenían tanto conocimiento y sabían que ya habían pescado toda la noche y de seguro no iban a agarrar nada. Pero lo lindo de todo esto, amados hermanos, que a más allá de nosotros dejarnos llevar por los milagros, porque, amados hermanos, ¿quién no le gustaría ver un milagro? ¿Quién no nos gustan los milagros? A todos nos gustan los milagros, amados hermanos, y cuando los hemos visto, hemos quedado pasmados de ver la gloria de Dios, de lo que ha hecho. Pero lo que produce los milagros en nuestras vidas es la obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor ponía en mi corazón, amados hermanos, que si obedezco la palabra de Dios, que si usted obedece la palabra de Dios, va a ver la gloria de Dios. O sea, los milagros van a acontecer, van a suceder los milagros. Pero mientras no obedecemos la palabra de Dios, hemos estado, amados, mucha gente viviendo de fantasía, y ahora están viviendo la realidad. Aleluya, aquí es donde la fe, aleluya, donde el poder de Dios en cada creyente se va a manifestar, y los que son verdaderos creyentes van a permanecer, y los que no son nada van a ser desechados. Porque para mantenerse en pie en una situación como la que estamos viviendo, se necesita tener fe y haber obedecido la palabra. Obedecer la palabra, amados hermanos. ¿Cuánto creyente está viviendo y estamos viviendo, aleluya, sin obedecer la palabra de Dios y esperando que Dios, el Dios del cielo, se mueva a nuestro favor
cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios. La Biblia está llena de desafíos y el desafío es a obedecer lo que Dios dice, aun cuando lo que Dios dice va en contra de nuestra voluntad. La palabra de Dios nos dice que le obedezcamos para poder ver la gloria de Dios. ¿Cuántas personas en la Escritura obedecieron a Dios aun cuando era en contra de su voluntad? Por ejemplo, los profetas predicaron un mensaje que estaba en contra de su voluntad porque predicaron en un tiempo difícil al pueblo. Ellos hubiesen querido cambiar la palabra, pero no lo hicieron porque tenían que obedecer al Dios del cielo. Y en esa obediencia se movieron a la palabra que Dios les había dado y vieron la gloria de Dios. Entonces estábamos viviendo, amados hermanos, en un tiempo tan ficticio que las personas tenían a un Dios que le tenían que hacer los favores a ellos cuando ellos lo pidieran, y como que si ellos podían comprar el favor de Dios. Pero hoy se han dado cuenta, amados hermanos, que Dios no lo puede comprar nadie, y nadie puede mover a Dios tan fácil. El único que tiene el poder para mover a Dios de su trono se llama Cristo Jesús, y una iglesia que le obedece a su palabra. Yo quiero ver la gloria de Dios. Usted quiere ver la gloria de Dios. Pues para ver la gloria de Dios, amados hermanos, tenemos que obedecer su palabra. No podemos, amados hermanos, ser hijos desobedientes y esperar bendiciones de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánta gente está viviendo en desobediencia a Dios? Y aleluya. Y queremos, amados hermanos, que Dios haga grandes milagros en nuestra vida, que haga grandes milagros en nuestra familia, que haga grandes milagros en nuestros hijos, y nosotros mismos estamos defraudando lo que Dios nos ha mandado a hacer, amados hermanos. Aleluya. Obediencia quiero y no sacrificio, le dijo Samuel, aleluya, a aquel hombre llamado Saúl, porque Saúl estaba haciendo sacrificio, pero a él se le había mandado a hacer algo más y no obedeció, y pensó que con su ritualismo, con su oración, con su alabanza era suficiente para mover al Dios del cielo. Pero el Dios del cielo solo se mueve cuando usted y yo le obedecemos aún en contra de nuestra voluntad. Vemos al apóstol Pedro. ¿Usted cree que Pedro estaba en la capacidad, en el deseo de volver a la mar y tirar otra vez la red, cuando había pescado toda la noche tirando esa red, tirándola, sacándola vacía, tirándola, sacándola vacía, toda la noche? Me imagino que sus brazos estaban cansados, que sus hombros estaban cansados, pero Dios le mandó a él: boga mar adentro y tira la red. Lo desafió en contra de su voluntad, pero dice la palabra del Señor que Pedro, aleluya, le creyó a Dios, y él le dijo: Señor, toda la noche he pescado, no he agarrado absolutamente nada, estoy cansado, estoy atribulado, pero yo te creo, te voy a creer. Y haberle creído a Jesús provocó el milagro. Amados hermanos, ¿cuánta gente quiere ver milagros en este tiempo? Más ahora mismo la gente está clamando a Dios, quieren ver milagros, quieren que se sane un enfermo, quieren que esto pase, quieren que la crisis se acabe, pero siguen viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. Usted y yo, Dios nos llama. Yo no estoy parado aquí para juzgarle, yo mismo necesito alinearme a lo que Dios quiere en obediencia a la palabra de Dios. Si le obedecemos a la palabra de Dios, entonces sucederán los milagros. ¿Quién podrá decir, aleluya, qué padre, amado, usted y yo, que si hay alguien ahí que tiene hijos, qué padre le daría a su hijo, aleluya, todo lo que pidiera si su hijo es rebelde, si su hijo es desobediente, si usted le dice que haga una cosa y hace otra, si usted le dice, mira, no vengas tarde, y él llega a medianoche? ¿Qué padre le daría y le complacería cuando necesitara algo? Ninguno de nosotros, y eso que siendo nosotros humanos y malos, pero el Dios que es Padre de toda creación y es bueno por excelencia, ¿cuánto más, Dios mío, no nos disciplinaría, no nos enseñaría de sujeción, amados, para que podamos obedecer? Aleluya. ¿Cuánta gente le predicaron falsa enseñanza, diciéndole: oh, mira, tú traes tu pacto aquí, todo te va a salir bien, si tú traes todo te va a salir
salir bien, aunque estaban viviendo en adulterio, estaban viviendo en fornicación, estaban robando, quizás manipulando, diciendo tanta grosería y blasfemia en sus labios, cuando la palabra de Dios enseña lo contrario, amados hermanos. Pero ellos vivían en una fantasía, pensando que Dios estaba bendiciéndole, aunque fuera el diablo que estuviera moviendo todo para que se sintieran pasivos, aleluya, y pensaran que estaban agradando a Dios. Pero la única manera de agradar a Dios es obedeciendo este libro, es obedeciendo la palabra que Él nos mandó, aleluya. Mire qué maravilloso cuando Dios le habló a un hombre llamado Josué. Le dijo: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero esa palabra es bonita porque lo desafió a ser obediente y ser valiente. Pero también, amados hermanos, le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, aleluya, sino que de día y de noche meditarás en él, aleluya, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuándo entonces? Cuando obedezcas, cuando medites, cuando pienses y lo lleves a cabo, aleluya, entonces harás prosperar tu camino, y todo lo que, oiga eso, todo lo que hagas te saldrá bien. Todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Y cuántos hermanos conocemos? ¿Cuántas personas conocemos que siendo cristianos, aleluya, todo le sale mal? Todo le sale mal. La pregunta sería: ¿estamos obedeciendo a Dios o no lo estamos obedeciendo? Echa a un lado las pruebas, echa a un lado las dificultades. Póngase a meditar, usted y yo, cómo estamos obedeciendo al Señor. Si verdaderamente queremos ver un milagro. Este Dios no es, amados hermanos, un Aladín que se encontró una lámpara y usted la soba y Él va a salir y le va a decir: hijo, ¿qué quieres que te haga? No, este Dios es un Padre que tiene disciplina, que tiene enseñanza, que tiene sabiduría para sus hijos, y que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros no puede ser, amados hermanos, que Dios nos diga qué es lo bueno y sigamos haciendo lo malo. Nosotros, amados hermanos, no podemos seguir viviendo una vida de apariencia, aleluya, creyendo que estamos agradando a Dios, cuando la luz de la palabra nos desnuda delante de este Dios santo, aleluya, y nos deja y nos hace ver todas nuestras faltas delante de ese Dios glorioso. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, porque mucha gente, aleluya, cuando predicamos un mensaje como esto, nos llama religiosos. Dice: y no, es que la sangre de Cristo nos ha limpiado, es que estamos viviendo en gracia. Pero vivir en gracia, amados hermanos, no es vivir como se nos pega la gana. Vivir en gracia no es que estar pecando y pecando y pecando y reconciliándome todos los días. Vivir en gracia es vivir agradecido porque he recibido un don perfecto que es la salvación, y yo no me lo merecía. Ahora me sujeto, ahora tengo un Señor. ¿Cuánta gente le dice Señor a nuestro Señor Jesucristo sin entender el contexto de esa palabra Señor? Esa palabra se usaba cuando una persona era siervo de aquel Señor, cuando era una persona que servía a aquel Señor y se doblegaba y hacía todo lo que su Señor le decía, lo hacía. Eso quiere decir, cuando decimos Señor, estamos diciendo: yo me sujeto a lo que tú digas, yo me sujeto a tu voluntad, aun cuando, Padre, yo no quiero hacer eso que tú me estás diciendo. Aún, Padre, cuando yo quisiera hacer otra cosa, pero si tú me dices que haga esto, yo lo voy a hacer. Yo voy a creer a tu palabra. Cuando actuamos de esa manera, según este capítulo 5, nos revela que suceden milagros impresionantes. Aleluya, y que no vamos a recibir solo nosotros el milagro, sino que todo lo que nos ven y toda nuestra familia y los que nos rodean, tus compañeros de trabajo, todo mundo será impactado por el milagro que tú vas a recibir. Aleluya. ¿Por qué? Por obedecer a la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, amados hermanos, es lo único que Dios nos pide, que le obedezcamos. El pueblo de Israel sufrió mucho, sufrió, amados hermanos, fue llevado a cautiverio. Los sirios lo llevaron a cautiverio, estuvieron bajo presión de los cananeos, fueron hasta Babilonia cautivos por 70 años. Busque en la historia de esas páginas de la Biblia y encontrará cuál fue la razón. La razón fue desobediencia a la palabra. La razón fue desobediencia a la palabra. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, es como que nos tornamos de la luz de donde Dios nos ha sacado, de donde Dios nos ha traído, aleluya,
y volvemos a las tinieblas de donde Dios nos ha sacado. Cuando nos volvemos de la palabra es como decirle a Dios, tú dices eso, pero yo creo que esto es mejor. Y cuando actuamos de esa manera, lo único que estamos logrando para nuestra vida, ¿qué es, amados hermanos? Desastre y destrucción en nuestra vida. Pero cuando nos volteamos a la verdad divina, aleluya, y Dios nos dice, deja esa amante, deja a tu amante, apártate del vicio, deja el alcohol, deja, aleluya, de hablar la palabra, deja de comportarte como un mundano, y tú te das la vuelta y te tiras de rodillas y te arrepientes, aleluya, y le dices, Padre, el mal yo lo quiero porque mi carne me la pide, pero yo anhelo tu verdad, aleluya, y quiero sujetar esta carne a tu verdad y hacer tu voluntad. Cuando actuamos de esa manera, los milagros acontecen en nuestra vida, aleluya. Según la palabra de Dios, usted y yo no necesitamos andar buscando bendiciones, porque las bendiciones son añadidas, porque somos hijos de Dios. Pero no damos la medida muchas veces, no damos la medida como hijos, actuamos a veces como mundanos. Y la gente que actúa como mundano está en contra de la palabra de Dios, aunque levante la mano, cante coros y haga cualquier cosa. No podemos vivir así más. Dios me decía, hijo, lo único que te pido, obedéceme. Si me obedeces, verás mi gloria. Dile a mi pueblo que si obedece mi palabra, verá mi gloria. Es impresionante, amado, que a pesar de la situación que se está viviendo en el mundo entero, todavía hay cristianos paganos, mundanos, que no quieren arrepentirse y volverse a su mal camino, ni obedecer a Dios. Es impresionante que todavía hay gente viviendo con amantes, viendo que Cristo ya está en la puerta y no lo quieren dejar. Amado hermano, es impresionante ver cómo un cristiano se moja de este tiempo y hacen un chiste sin darse cuenta que es cumplimiento de la palabra de Dios. Aún aquel inconverso, aquel que se apartó del Señor, todavía más endurece su corazón y no se arrodilla y pide perdón. Amado hermano, dígame si estamos desobediendo la palabra o no. Para obedecer la palabra de Dios necesitamos hacer como Pedro, que aún en contra de nuestra voluntad, porque, amados hermanos, esta carne lo único que quiere es pecar, lo único que anhela es irse al mal, arrastrada por la maldad de este mundo, por la lascivia y el paganismo que hay de este mundo. Pero cuando venimos a la palabra nos saca de nuestra voluntad y nos mete a la voluntad y el propósito de ese Dios poderoso que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando hacemos eso, amados hermanos, es algo tremendo. Cuando usted ve y analiza las características de este hombre llamado Pedro. Pedro era un hombre de carácter, era un hombre terco, era un hombre duro de corazón, pero cuando escuchó esa palabra de ese Cordero de Dios que le dijo, ponga mano adentro y tira la red, qué locura, amados hermanos. Pedro, que era el jefe de la barca, como le iba a obedecer, pero entendió que aquel que había enseñado, aquel que había predicado, no era cualquier persona, y le dijo, ¿sabes una cosa? Te voy a creer, Jesús, te voy a creer, pero quiero decirte que pescamos toda la noche, pero te voy a creer a ti, voy a obedecer lo que tú me dices. Y cuando él tiró la red, quizás estaba pensando, ¿por qué estamos haciendo esta locura? Aleluya, aunque el mundo nos llama locos cuando obedecemos a Dios, aleluya, pero vemos la gloria de Dios en obediencia. Bendito sea el Señor. Pero sin obediencia el mundo va a perdición y la iglesia también. Aleluya. El primer hombre llamado Adán, ¿por qué fracasó? ¿Por qué fracasó el primer hombre llamado Adán y Eva? ¿Por qué fallaron? Porque desobedecieron a la palabra que Dios les dio. ¿Qué les dijo Dios? Coman de todo, menos de este árbol. Un mandamiento Dios esperaba que la metieran en su corazón y lo obedecieran. Y por no obedecer la palabra, vive lo que estamos viviendo. El pecado se apoderó del mundo entero y de todo ser humano. Aleluya. Amado hermano, entienda que sin obediencia no vamos para ningún lado. No se trata de una religión, no se trata de pertenecer a un concilio, una iglesia. Se trata de que tenemos un Padre que nos gobierna. Tenemos un Padre celestial que está sobre todas las cosas y que lo que Él dice se respeta. Pero ¿cuántos predicadores han manipulado la palabra? ¿Cuántos hermanos predicando en los púlpitos de libros aquí, predicando en vez de la palabra? Libros que no tienen palabra de Dios, psicología humana. ¿Cómo puede
así, amados. Si la palabra es nuestra vida, la palabra es el pan para nosotros. Ella es la que nos mantiene en pie. Ella es la que nos da victoria. Ella es la que nos alienta. Ella es la que nos encamina por el camino correcto. Nos endereza, nos exhorta, nos bendice, nos consuela. La palabra nos alienta en los momentos de tormenta. Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios. Yo conozco, amados hermanos, yo conozco gente que se sabe capítulos enteros de la Biblia de memoria, pero son desobedientes, son rebeldes, no se quieren ni sujetar. ¿De qué sirve saber Biblia si no la ponemos en práctica y somos obedientes a ella? Hay gente que se ha hecho su propia Biblia, aleluya, pensando que eso agrada a Dios, cuando hay que obedecer lo que la palabra dice, amados. Bendito sea el Señor. Aleluya, por eso es que nos llamamos evangélicos, pero a veces vivimos como todas las religiones del mundo, porque lo único que hace la diferencia entre las religiones del mundo y el evangelio es que el evangelio es la verdad, es la luz de la Biblia. Obedecemos su palabra, nos sometemos, porque decimos que el evangelio es la verdad, porque el que se hace cristiano ya no es bono, porque el que se hace cristiano ya no es fornicario, porque el que se hace cristiano ya no es adúltero, porque el que se hace cristiano ya no es ladrón, porque el que se hace cristiano ya no es mentiroso, porque el que se hace cristiano ya no blasfema, aleluya, porque el que se hace cristiano ya no juega naipe, ya no está jugando con dados, ya no es un vicioso, porque Cristo lo cambió, aleluya, en obediencia se sometió a todo lo que la palabra dice, porque esa palabra obediencia tiene promesa de vida eterna, aleluya. Es una bendición, amados hermanos, ser hijo de Dios. Pero hay que ser buenos hijos de Dios. Hay que ser hijos verdaderos de Dios. Y someternos a su palabra, a su mandato. Porque si no le obedecemos, vamos camino como el mundo va. Vamos camino a la condenación eterna. Vamos camino a la condenación eterna. Tenemos la enseñanza del rico llamado y del mendigo llamado Lázaro, que los dos murieron. Uno fue al seno de Abraham y el otro fue al infierno. El rico fue al infierno, por rico no, fue porque conocía la palabra, pero no la obedecía. No obedecer la palabra es el desastre más grande que está viviendo este siglo. La gente no obedece la palabra, sacan la palabra de las escuelas, ya no quieren que la gente la oiga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida, es eficaz y es una espada de doble filo que penetra la alma, el espíritu y la coyuntura, llega a lo más profundo del ser humano y hace una transformación entera. La palabra tiene poder, pero la palabra tiene poder cuando la llevamos a cabo, cuando la obedecemos. La palabra toma poder y hace milagros, pero si no la obedecemos, de nada sirve. De nada sirve. De nada sirve si no hay obediencia, amados hermanos. De nada sirve si no hay obediencia. Usted puede danzar, usted puede gritar, usted puede hablar en lenguas, haga todo lo que quiera, pero si no obedece la palabra, de nada sirve. ¿Cuánta gente dice que es cristiana viviendo y haciéndose sabio en su propia opinión? Viviendo una doble vida, rechazando el mensaje que Dios le da del púlpito. ¿Cuánta gente, amados hermanos, viviendo en la iglesia y aleluya, y ni se han casado todavía? ¿Cuántas personas le han robado la mujer al prójimo y allá están como que sin nada? ¿Cuántas personas van a un culto después de una gran borrachera y se van al culto el domingo? Dios quiere obediencia. Si su pueblo le obedece, va a ver la gloria de Dios. Usted no puede vivir como un pagano y esperar que en la mano de Dios que llegue un ángel y le deje comida, y que llegue un ángel y le bendiga y le haga un grande milagro a Dios, si no vive conforme a la palabra de Dios. Todas las bendiciones de Dios están basadas en obediencia. Todo lo que Dios prometió tiene un requisito y se llama obediencia. La Biblia nos dice que aprendamos de Jesús, que fue obediente hasta la muerte.
muerte y una muerte cruel como la de cruz. Jesús le costó llegar a esa cruz, pero llegó en obediencia. Obedeció al Padre. Jesús iba en contra de su voluntad. Se sometió a la obediencia del Padre. Sometió su voluntad a la obediencia del Padre. Tenemos aquella oración en las últimas noches, llorando y clamando al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Ahí lo está sometiendo, mire, hermano. Sino haz la tuya en mi vida. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Yo no quiero, pero ¿sabes qué? Si tú quieres, así será. Dígame si Dios lo dejó en la tumba. Pregúnteme dónde lo puso en la diestra. Sentado en el trono hasta que ponga a sus enemigos al estrado de sus pies y toda lengua confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Búsqueme un discípulo que no vivió la obediencia. Se sometieron a la obediencia y vieron la gloria de Dios. Hoy anda un montón de perversos diciendo que están haciendo milagros y son grandes paganos, mentirosos. Pero la gente no cree porque no vive una vida espiritual y están apartados de la verdad. Toda la gente, cuando dice un predicador: voy a darle palabra de parte de Dios, venga, le voy a profetizar, se llenaba el santuario. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar una palabra de Dios. Pero en aquellos tiempos la gente se escondía cuando Dios hablaba, porque sabían que Dios iba a traer confrontación. Entonces pasa el adúltero ahí, levanta la mano, ora por él y le dice: Dios trae una bendición grande por mí. Y él se la cree cuando está fuera del mandato de Dios. Esa es la manera en que vivimos este tiempo. La obediencia es la que provoca los milagros. Imagínese usted, si Pedro hubiese dicho: no, yo estoy cansado, no, hombre, si tú agradecer que te presté la barca, vámonos. Hubiera agarrado sus redes y se hubiera ido. ¿Usted cree que hubiera recibido la bendición? ¿Usted cree que hubiera sido ese gran apóstol que menciona la palabra de Dios? Dios probó su corazón y él obedeció a la palabra divina y se sometió. ¿Cuánta gente anda a las iglesias y no se quiere someter a su pastor? Por ejemplo, no se somete, no quiere someterse. Porque yo dije: no, yo no me someto a ningún pastor. Usted anda rebelde y desobedeciendo la palabra de Dios. La Biblia dice que usted se tiene que someter. ¿Cuánta gente actuando a su manera y viviendo la Biblia como le da la gana? Y no es como a usted le gusta, es como dice nuestro Padre Celestial. No espere ver grandes prodigios y milagros. Quiero decirle que el diablo también puede hacer milagros y prodigios, pero él es asesino desde el principio y mentiroso. Quiero decirle que todo lo que dice, si dice: no, pero es que yo creo, sí, pero también los demonios creen y tiemblan, porque ellos saben que van en contra de la verdad. Pero usted y yo, amados hermanos, queremos que nos pasen paños tibios, que me digan que ahorita, que yo voy a ser bendecido, que yo voy a recibir grande. Ay, Dios me va a cuidar ahora. Sí, Dios le va a cuidar, pero hay que vivir bajo obediencia. Usted no puede vivir como quiere y pensar que Dios le va a bendecir. Es falso. Si alguien le ha dicho eso a usted, es falso. Yo he leído toda la Biblia. Muchas veces. He perdido la cuenta. Y solo encuentro algo aquí que me lleva a mí a quebrantamiento. Yo solo encuentro algo aquí que me llama al arrepentimiento todos los días. Y que todas las bendiciones están basadas en obediencia. Porque este Padre Celestial es bueno por excelencia. Y Él bendice, claro que bendice a sus hijos que son obedientes. Al rebelde le va mal. Al desobediente le va mal. Al hijo pródigo que pidió su herencia y dijo: no, papá, yo me voy de la casa. Hijo, no te vayas. No, dame mi herencia. Tené pues.
¿Cómo terminó? Deseando comer de la comida de los cerdos. Destruido por su misma desobediencia. Porque él era especial en la casa, porque era hijo. Pero ahora estaba deseando comer. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a eso al hijo pródigo? La desobediencia. ¿Qué llevó a la destrucción a Judas? La desobediencia. Busque toda la Biblia. ¿Qué llevó al primer rey de Israel a la muerte? ¿Qué lo llevó a la muerte? La desobediencia. ¿Qué es lo que llevó a Israel a andar 40 años por el desierto hasta que murió toda la generación que había visto la nube de Jehová en el desierto? ¿Qué los llevó a ellos a esa condición? La desobediencia. ¿Qué los llevó a ser cautivos? La desobediencia. ¿Qué los llevó a vivir bajo opresión? La desobediencia. ¿Por qué vino la muerte al ser humano? Por la desobediencia. ¿Por qué vivimos una vida como la que estamos viviendo, llena de perjuicio y de pecado y de maldad? Por la desobediencia. La gente no se quiere someter a Dios. La gente quiere vivir rebelde y esperar que Dios, cuando se muera, Dios le va a dar una oportunidad. No va a ser así. Eso no dice la Biblia. Entonces la obediencia es la que nos va a la victoria, amados hermanos. Aleluya. Yo no estoy diciendo que Dios no hace milagros. Dios hace milagros, pero según la palabra de Dios, Dios los hace cuando los movemos en obediencia. Hablamos de esa escena maravillosa. En el último culto hablé yo de Elías, ¿verdad? Y la viuda de Sarepta, que hubo un milagro, que el aceite nunca escaseó, ¿verdad? La harina tampoco para esa viuda. Pero cuando usted analiza ese capítulo, se da cuenta que Elías se movió en obediencia y la viuda también se movió en obediencia y Dios hizo el milagro. En este capítulo 5 que hemos leído de Lucas, amados hermanos, ¿usted cree que hubiese sucedido el milagro sin obediencia? Porque el milagro, indiscutiblemente un milagrazo. Se llenaron 2 barcas de peces. Se llenó, amados hermanos, 2 barcas de pescados y se hundían las barcas en el agua. ¡Wow! Dios mío, qué milagro. Impresionante. Se inundaron las barcas del pesor de los pescados en la orilla. Pero lo que provocó ese milagro no fue un corito. No fue un corito ahí, alabaré al Señor. No. ¿Qué movió ese milagro? Según el contexto, la obediencia de un hombre que le creyó y honró a Dios delante de todos los testigos. Y Dios hizo ese milagro. Impresionó el corazón del que le obedeció e impactó las vidas de los demás. Pero cuánta gente, amados hermanos, no se quiere convertir por nuestro mal testimonio, amados. Que si vamos al trabajo y preguntamos, la gente dice, ese no es ni cristiano. Para ser cristiano como ese, ¿para qué? ¿Cómo voy a ir yo a una iglesia si ese ni es cristiano? Para ser cristiano como esa mundana no voy. ¿Cómo cree usted que estamos obedeciendo a Dios? ¿Sabe por qué suceden los milagros? Los milagros suceden para que el mundo crea. Usted y yo no necesitamos ver milagros. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Sabemos que Dios hace milagros. Creemos que Dios hace milagros. Y si no los hace, seguimos creyendo en Él. Pero, amados hermanos, sin obediencia no vamos para ningún lado. Entonces tenemos una iglesia bien rebelde y desobediente y quiere ver milagros de Dios. Dios les dice, haz esto, ellos hacen lo otro. ¿Cuántas parejas tenemos en las iglesias, amados hermanos, que están viviendo y no se quieren casar? Están viviendo juntos cuando la Biblia dice que honroso es el matrimonio en las parejas. ¿Cuánta gente le está diciendo Dios en la palabra de Dios que es malo el vino, que el que lo busca destrucción para su vida, que el que ama el vino terminará como un mendigo en la calle? Pero la gente sigue haciéndolo porque no le importa y llega a la iglesia y aparenta hacer algo cuando no lo es. Algunos hasta de la resaca de la goma llegan ahí al culto a hacer el mate, como que Dios es un Dios que no lo ve. Estamos desnudos delante de este Dios santo, poderoso. Y cuando Él nos ve, aleluya, espera encontrar algo en nosotros. ¿Qué, pastor? Obediencia.
Y cuando hay obediencia, amados hermanos, el cielo se abre. Las puertas del infierno no prevalecen contra usted. La enfermedad se va en el nombre de Jesús. Cuando hay obediencia, Dios sujeta todo. ¿Por qué? Porque lo va a honrar Dios. Porque usted lo ha honrado a Él. Dios honra a los que le honran y aborrece a los que lo deshonran. Amado hermano, este evangelio no es una fantasía. No es una historia. Una historieta que se compra en la esquina. No. Amado hermano, esta es una realidad. Esta es una verdad. Pero a la gente le encanta escuchar sermones y mensajes motivacionales que nos hagan sentir bien, que su autoestima esté alto, que se sientan bien. No quieren sentir opresión, no se quieren sentir estresados, no quieren sentir depresión. Bueno, hay una manera, y no son mensajes motivacionales que hoy te motivan y mañana estás igual. No, no, no. La obediencia, si permanece en tu corazón, tú vivirás una vida en victoria todos los días de tu vida y caminarás como Enoc con Dios, de la mano de Dios, y Dios te meterá al reino de los cielos, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Bendito sea el Señor. La iglesia que se va con Cristo, una iglesia obediente, una iglesia que fue luz para las tinieblas, una iglesia que fue sal para la tierra, una iglesia que se propuso evangelizar el mundo, una iglesia que luchó, que peleó en medio de la tribulación, que nunca volvió atrás, sino que mantuvo las manos sobre el arado, aunque tuvo que cruzar desierto, aunque tuvo que cruzar río, siguió obedeciéndole a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cuántos milagros provocaron la obediencia? Cuando Israel estuvo cautivo en Babilonia, tenemos a los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, metidos en un horno de fuego. Y dice la Biblia que se sorprendió el rey cuando vio que en el horno estaba un ser glorioso. Y él preguntó: ¿no metimos 3 personas al horno? Aleluya. Y todos le dijeron: sí, Señor. Pero miren, dijo, he ahí 4. Hay uno que parece semejanza al Hijo de los dioses, porque estaba vestido de gloria, lleno de poder. Cristo Jesús dejó su trono y se metió al horno con ellos, y ni un pelo se quemó, ni la ropa le echó olor a humo, porque la gloria de Jehová bajó a ese horno y protegió a sus hijos. Aleluya. Y salieron intactos del fuego. ¿Por qué? ¿Qué movió ese milagro? Búsquelo, búsquelo, búsquelo. Obediencia. Cuando todo el mundo se inclinaba a una estatua, ellos permanecían en pie, diciendo: no me inclinaré a esa estatua, porque yo voy a honrar a Jehová Dios. Y Jehová Dios prohibió hacerlo, y me voy a parar aquí y no lo voy a hacer. 3 jóvenes valientes, pero en obediencia movieron a Dios, y aunque iban en contra de la corriente de todo el mundo, Dios los honró porque fueron obedientes. Aleluya. La obediencia es la que mueve milagros. Esa es la verdad y no hay otra. Tenemos a Daniel metido en un foso de leones. Aleluya. Unos leones hambrientos que se lo iban a comer. Cuando lo tiraron ahí, los leones cerraron su boca y se echaron a dormir, me imagino. ¿Por qué? Y Daniel estuvo ahí toda la noche. Y el otro día que llegó el rey, dijo: Daniel, ¿tu Dios te ha podido librar de los leones? Y él dijo: sí, Señor mío, Él me libró, Él me libró. Aleluya. ¿Por qué lo libró? Busque, ¿por qué lo libró? Porque fue obediente. Cuando dijeron que no oraran, Él oró. Cuando dijeron que no hablaran del Dios, Él habló de Dios. ¿Por qué? Porque Él obedeció a Dios. Tenía miedo quizás, tenía temor en su corazón, sí, pero prefirió honrar a Dios y obedecerlo y dar su vida en sacrificio a deshonrar al Dios del cielo. Y Dios lo bendijo y lo honró, y un milagro glorioso sucedió. Los milagros suceden cuando usted y yo le obedecemos. Bendito sea el Señor. ¿Quién puede, aleluya, ir en contra de la palabra de Dios o lo que estoy predicando? Si lo que estoy predicando es una realidad, una verdad. Se acostumbró la gente a que le dieran mentiras y le dijeran que aunque estuviera mal, Dios lo iba a honrar. No, este Dios es santo, es perfecto, es puro. Él derramó hasta la última gota de sangre por nuestras vidas. Lo menos que se merece este Dios es que le obedezcamos, que seamos obedientes a Él. Porque si pudiéramos pagarle a Él, no pudiéramos ni con nuestra propia vida. Continuamos, usted hace por Dios más, Él hace por usted. Nos da la vida,
Bendito Dios. Amado hermano, la obediencia es la que provoca el milagro. Usted puede oír, yo puedo darle mensaje a Dios, prepárate, vas a recibir tu milagro. Bueno, tengo que decirle la verdad y le quiero decir que usted no va a recibir nada al menos que obedezca a Dios. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted puede decir, bueno, pero ¿cómo nos dice esto? Si estamos en una crisis. Por eso, en la crisis es cuando Dios manda esta palabra, para que la gente se someta a Él. Mire, Jeremías predicándole al pueblo, en medio de una crisis, ya estaba rodeada la ciudad, ya parece que iban a quemar la ciudad, y él seguía predicando esta palabra que le estoy hablando hoy. Mire, a Isaías ya la ciudad estaba siendo rodeada y entregada, pero él seguía parado predicando esta verdad. Mire, a Israel, allí rebelde, y el gobierno romano parecía que estaba haciendo aquel montón de destrucción. Pero ¿qué pasó? Él se paró en el Jordán y gritaba la palabra de Dios. Esta que le estoy hablando era la que predicaba este hombre llamado Juan el Bautista. Y esta que le estoy predicando es la que vino a predicar Cristo. Esta es. Y no hay otra. Aleluya. Dios nos llama a la obediencia. La obediencia produce en nosotros garantía de milagros. Garantía de milagros. Ahora, mire qué interesante. La mayoría de nuestras predicaciones están enfocadas en los milagros. Cómo Dios hizo, cómo Dios obró, cómo Dios proveyó, cómo Dios multiplicó, cómo Dios glorificó. Pero cuando vamos al contexto de los milagros, encontramos a gente obedeciéndole a Dios cuando otros no lo querían hacer. Y ahí el misterio de los milagros. Y ahí los acontecimientos de los milagros. Y cuando, aleluya, una mujer se propone obedecerle a Dios, aunque la critiquen, aunque hablen mal de ella, Dios la honra. Cuando un hombre se somete a Dios y le obedece y dice, yo voy a obedecer a Dios, me va a costar, sí, porque mis amigos me van a criticar, mi familia me va a criticar, la gente va a levantar, pero voy a obedecer a Dios, Dios lo honra. Cuando un joven dice, yo no voy a andar como estos jóvenes de este mundo, yo me voy a apartar y voy a guardar mi corazón para Dios, yo no voy a andar en fornicación ni en vicio, me voy a someter, yo no voy a andar fumando marihuana ni drogándome en la calle, no, me voy a someter a este Dios que me pide que yo me guarde para Él. Dios lo honra a ese joven y lo bendice y abre puertas, porque Dios abre puertas donde no las hay, pero las abre a gente que le obedece. Cuando a usted se le ha acabado todo y todo ha terminado en su vida y parece que no hay salida, hay algo que puede abrir una salida y se llama obediencia a Dios. Si obedecemos a Dios, Dios obrará a nuestro favor y abrirá puertas donde no la hay. Es más, si el diablo te cierra una puerta, pero tú estás obedeciendo a Dios, esa puerta se va a abrir. Se abre. Porque no hay nada que impida. La Biblia dice que el Satanás agarra todas nuestras malicias, todas nuestras imperfecciones y va y se presenta delante de Dios y empieza a acusarnos, aunque Dios no obedece sus acusaciones. Pero ¿qué pasaría si Satanás viniera y no encontrara en qué acusarnos? ¿Usted cree que la gloria de Dios no se manifestara en nuestra vida, amados hermanos? Viéramos la gloria de Dios. Yo quiero obedecerle a Dios. Usted quiere obedecerle a Dios y hoy lo podemos hacer. Porque antes no se podía, pero hoy se puede. Tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nuestro corazón. Y si Pedro, que fue un carácter duro, fuerte, sobresaliente, que siempre era imponente y traía sus ideas erróneas, equivocadas, pero él pudo someterse a Dios, usted puede y yo puedo. Si usted que ha estudiado, ido a una universidad, usted puede someterse más, porque Pedro ni fue a la universidad ni a la escuela. Usted es inteligente. Entonces, no podemos, amados hermanos, estarle pasando paños a la gente, diciéndole que todo bien, tranquilo, no pasa nada, usted está en bendición, usted va para adelante, profeta, siervo, apóstol, y viviendo desobediente a la palabra de Dios. Eso no son nada. La gente que es obediente a Dios es la que vamos a hacer algo en el nombre del Señor. Los que obedecemos sus estatutos, los que nos mantenemos ahí. Claro que va en contra de nuestra voluntad, porque esta carne quiere pecar, como le digo. Pedro hubiese querido irse a acostar y tomarse un cafecito en su casa ahí con su familia, digo yo. Pero prefirió, bueno, vamos a obedecer. ¿Sabe qué? Los milagros y esta palabra que te estoy predicando tiene que traer arrepentimiento a nuestro corazón y sometimiento a Dios.
Ojalá que todos los que me están viendo digan, Señor, yo quiero obedecerte. Quiero obedecerte, Señor, y de ahora en adelante voy a cambiar. Y voy a tratar de escuchar la voz de tu Espíritu y me voy a someter a tus estatutos para que tú me honres cuando sea tiempo. Me levantes cuando sea tiempo. Para que cuando suene la trompeta, aleluya, sea hallado digno de irme al reino de los cielos. Imagínense a alguien viviendo con su amante y pensando que va a sonar la trompeta y se va a ir. Eso no va a suceder. Imagínense a alguien bolo en la cama esperando que suene la trompeta y se va a ir. No, eso no va a suceder. ¿Entiende, amado hermano? No podemos mentirle a la gente. Ya basta de tanta mentira. Hay que decir lo que es. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Someternos a Él y ser obediente a su palabra. Y Él nos bendecirá. Y Él nos sostendrá en tiempos difíciles. Nada nos podrá detener. Como le dijo Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Porque es como estuve con Moisés, así estaré contigo. Aleluya. Pero ¿qué le mandó? Que cuidara de obedecer sus estatutos. Bendito sea Dios. Dios puede hacer milagros todavía. Dios puede honrar todavía. Dios puede manifestar su gloria todavía. Dios puede abrir el mar todavía. Dios puede, aleluya, cruzarte el desierto más espantoso todavía. Dios puede hacer caer pan del cielo todavía. Dios puede darte agua todavía. Dios puede mantenerte, que la harina no escasee, que el aceite no falte. Dios puede, aleluya, abrirle el cielo de par a par a favor tuyo todavía. Pero Dios honra a los que le honran. Aquellos que obedecen su palabra, Dios los bendice. ¿Cuánta gente está viviendo engañada? Pensando que es Dios que los está bendiciendo y el diablo es el que los tiene enredados en todos los afanes de este mundo. Y han recibido dinero y creen que están agradando a Dios y que Dios los está bendiciendo. Se van a llevar una sorpresa si se mueren y se van a ir al infierno. Porque para agradar a Dios hay que obedecer su palabra. Porque por ella murieron todos sus discípulos. Esta palabra, si algo le identifica, es sangre de mártires, gente que murió por ella. ¿Y sabe por qué murieron por ella? En obediencia al Dios eterno. Y hoy la gente lo menos que quiere hacer es obedecer a Dios. No quiere obedecer a Dios, pero quiere que Dios le bendiga, que Dios le provea, que Dios le haga milagros, que si le duele la cabeza, que Dios lo quite, que si le duele la espalda, que Dios le quite ese dolor de la espalda, que si le duele un pie, que Dios le sane ese pie, que si le duele el estómago, que Dios le sane ese estómago. Pero viven una vida desordenada y lejos de la obediencia de Dios. No. ¿Sabe qué hizo el hijo pródigo? Dijo, no, si yo soy obediente con mi papá, ojalá que me reciba. Porque cuántos criados en la casa de mi papá comen mejor que nosotros aquí. Me voy. Se levantó y se fue para su papá. Padre, he pecado, me arrepiento. Levántate, hijo, póngale el mejor vestido, póngale un anillo. Le vino mi hijo. Voy a ser uno de tus siervos. Sometimiento, obediencia. Diciéndole, ya no me voy a poner a gritarte ni a decirte que me quiero ir. No. Hoy voy a ser como un siervo. Sí, hijo, ven, esta es tu casa. Qué bendición, amados hermanos. Pero no podemos vivir, aleluya, viviendo así, de una manera, ¿verdad?, en desobediencia a nuestro Padre Celestial. Y esperar que Dios haga grandes milagros en nuestras vidas. Y que Dios haga tremendas obras en nuestras vidas. Y nosotros vivimos fuera de la obediencia a nuestro Padre Celestial. Entonces, usted no puede irse a una disco a bailar y después ir a la iglesia y pensar que Dios está contento con usted. No, que está contento con usted es el diablo. Porque lo tiene bien engañado y atado. Dios se agrada cuando usted dice, bueno, yo me someto a su verdad. Yo voy a someterme a lo que Dios dice en su palabra y lo voy a hacer con todo mi corazón y Él me va a honrar y Dios lo va a honrar. Y entonces, amado hermano, va a haber milagros de Dios ocurriendo en su vida. Grandes milagros vamos a experimentar como iglesia y como hermanos. Vamos a experimentar milagros llenos de gloria y de poder cuando le obedecemos a nuestro Dios. Usted no puede andar, amado hermano, enamorando muchachas por ahí y usted está casado y enamorando muchachas y piensa que Dios está con usted. Usted está equivocado. Con usted está el diablo. Usted quiere que Dios esté con usted. Arrepiéntase y vuelva hacia la verdad y Dios tendrá misericordia de usted y lo va a honrar y lo va a bendecir. Usted no puede andar actuando como mundano si usted dice que es cristiano y pensar que Dios está contento con usted. Está equivocado.
Usted no puede ser prepotente, orgulloso, ¿verdad? Injuriador, ¿verdad? Chismoso, andar hablando de todo el mundo y pensar que Dios está contento con usted. Usted está equivocado. Dios pide obediencia. Y cuando alguien en la familia, esto lo he comprobado yo, aunque los demás estén desordenados, pero cuando alguien en la familia le obedece a Dios, Dios bendice esa casa. Qué tremendo, ¿verdad? Porque por uno, Él trae salvación. Un alma es importantísima para Dios. Mire a Lot cómo lo rescató del fuego eterno. Mire a Noé cómo lo rescató. La Biblia dice que Noé era varón justo. No dice que los hijos y la familia. Noé. Tremendo, amados hermanos. Obedezcamos a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Dios bendiga su vida. De verdad que Dios nos ha hablado. Que Dios honra a los que les honra. Obedezca a Dios y verá milagros como los que vio el apóstol Pedro. Que sus barcas se hundían en el agua a causa de aquel gran milagro. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano que se ha contactado con este video y ha escuchado tu voz. Yo he hablado lo que pusiste en mis labios, en mi boca, en mi corazón. Espíritu Santo, te doy gracias. Bendigo a mis hermanos. Te pido que esta palabra resuene en sus corazones y los lleve, Señor, a un convertimiento a cada uno de nosotros y podamos, Señor, ver tu gloria. Tú quieres bendecir a tu pueblo. Tú quieres sanar a tu pueblo. Tú quieres honrar a los que te honran. Señor, con obediencia lo podemos lograr. Queremos someternos a ti esta noche. Nos sometemos a tu palabra, a tu verdad. Y queremos ser mejores hijos tuyos. Queremos honrar tu nombre. Queremos que tu nombre sea exaltado. Y que la gente pueda verte a ti en nuestra vida. Podamos honrarte, Señor, como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Conéctense, mañana tenemos la clase del discipulado. Es una bendición, hermanos, poder compartir su palabra. Que Dios me los bendiga a todos y los fortalezca y guarde sus familias en perfecta paz, como dice la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.